Bienvenidos a todos a nuestro último video sobre el Plan de Gestión Integral, la resolución 591 del 2024, que ya está en vigencia. Acordarse que hay 18 meses para la implementación de este plan. Y bueno, la etapa de implementación es responsabilidad del generador, que es responsable de la producción de residuos tanto en el ámbito de salud como en otras actividades, como ya lo vimos. La etapa de seguimiento, la implementación del plan de gestión integral en su componente de gestión interna debe ser objeto de seguimiento por el generador, que permite identificar los avances en el cumplimiento de las actividades, así como detectar oportunidades de mejora. Eso en lo establecido en el diagnóstico y en el plan de gestión integral para dar cumplimiento a la gestión interna de los residuos. ¿Y cómo lo deben hacer? Mediante auditorías internas, donde se llevará a cabo una revisión de las actividades que están definidas en el plan de gestión interna. Se debe definir la descripción y las frecuencias de estas auditorías, quiénes son los responsables de realizarlas, cuál va a ser la metodología que se va a implementar para hacer las auditorías, los formatos para el seguimiento y se debe hacer jornadas de socialización con los resultados de estas auditorías. Estos documentos deben conservarse por 2 años y estar disponibles para la autoridad sanitaria. Vamos a ver, esta diapositiva es importante porque es lo que nos va a indicar qué documentos deben tener los medianos y grandes generadores y cuáles los pequeños y microgeneradores. Acordarse que medianos y grandes generadores son aquellos que producen más de 100 kilogramos mes en el promedio aritmético móvil de los últimos 6 meses. Y para estos medianos y grandes generadores vamos a tener que tener la suscripción del compromiso institucional del cumplimiento del plan de gestión, que debe ser firmado por la gerencia, la conformación del grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria. Debe haber un acta de conformación de este grupo administrativo, actas de las reuniones con sus respectivos soportes, donde se hagan los temas que se van a tratar y el seguimiento de los compromisos, una elaboración del componente de gestión interna del plan de gestión integral y la etapa de seguimiento, donde esté el documento consolidado con los soportes de acuerdo a lo establecido en el numeral que vimos en la parte anterior. Y para los pequeños y microgeneradores, lo único que se requiere es la suscripción del compromiso institucional por el gerente o representante legal y la elaboración del componente de gestión interna del plan de gestión integral de acuerdo a las necesidades de cada uno por la producción. Ahora vamos a ver la gestión externa de residuos generados en la atención en salud. Primero, la gestión externa implica el análisis y la planeación de las actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos fuera de las instalaciones del generador, o sea, en las instalaciones del gestor y en los procesos de los gestores. Este componente de gestión externa debe ser elaborado por el generador, donde se documente el cumplimiento de las disposiciones establecidas, tanto para el transporte, la reglamentación de los vehículos, las rutas, así como la disposición final de los residuos que se generan en la atención en salud y otras actividades. ¿Qué hay que tener en cuenta? Uno, los residuos peligrosos deben ser gestionados por empresas que tengan licencias para tal fin y obviamente se deben documentar estas licencias. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser gestionados por empresas que tengan la documentación y las licencias necesarias para tal fin. La entrega de residuos debe tener un comprobante de recolección y un certificado de que el tratamiento se realizó por parte del gestor. Los residuos que quedan del aprovechamiento de fármacos o por vencimiento deben estar establecidos cuál es su disposición de acuerdo al plan de gestión integral de residuos por parte del generador. Los residuos radioactivos son sujetos a la normatividad del Ministerio de Minas y Energías. Los residuos médicos como bolsas de hemodiálisis y gestión se deben regir por la resolución 482 del 2009 y los residuos de construcción y demolición deben
seguir las regulaciones correspondientes expedidas por la autoridad competente. ¿Cuáles son las obligaciones del generador? Qué pena. En materia de recolección y transporte de residuos o desechos peligrosos. 1. La entrega de los residuos peligrosos debe ser realizada por personal que esté calificado, que tengan sus respectivos eh, elementos de protección personal, que se suministre al transportista de los residuos las hojas de seguridad de acuerdo a lo establecido en la norma técnica, la NTC 4435, que se verifique la entrega del comprobante de recolección de residuos o desechos peligrosos emitido por el transportador, donde incluya como mínimo la información que está establecida aquí. O sea, como generadores tenemos que solicitar y mantener el reporte de la recepción del producto por parte del gestor, que debe incluir tipo y peso de kilogramo de residuos transportados, nombre y razón social del generador, la identificación del generador, dirección, fecha de entrega de los residuos, NID y razón social del generador, placas o identificación del vehículo que está haciendo el transporte, nombre y número de identificación del conductor, nombre, razón social y número de identificación del gestor de los residuos peligrosos, campo para observaciones en la entrega de los residuos y campo para los nombres, identificación y firmas de quien hace la entrega y transporta los residuos. ¿Cuáles son las condiciones mínimas de operación en las instalaciones del gestor? O sea, ¿quién va a hacer la disposición final de los residuos? Primero, al igual que los generadores deben contar con un área de almacenamiento de desechos de riesgo biológico que tenga una temperatura como mínimo de 4 grados centígrados o menos, contar con la suficiente capacidad de almacenamiento acorde a la cantidad de residuos recibidos, la frecuencia y capacidad del tratamiento y disposición final, llevar una base de datos que contenga procedencia, tipo, fecha de recepción, fecha de tratamiento y cantidad de residuos recibidos, contar con un programa de mantenimiento que garantice las condiciones de operación óptimas de sus equipos, registro permanente y automatizado de las variables que se requieren verificar en el equipo que esté haciendo el proceso de descontaminación. Eso es importante porque estas son importantes para definir que el proceso tiene o va a alcanzar las metas de descontaminación. Se deben verificar las condiciones de forma permanente y esta documentación se debe conservar hasta por 3 años. El equipo debe estar diseñado para que se ejecute una parada de control cuando no se cumplen las condiciones para la descontaminación de los equipos o residuos peligrosos. El personal debe estar capacitado y entrenado para la adecuada operación del equipo. Entonces, en resumidas cuentas, se debe garantizar que los equipos tengan una medición permanente de temperatura, presión, que garantice las condiciones de descontaminación que están definidas para el equipo por el proveedor del equipo, que cuente con personal capacitado y que en algún momento donde el equipo falle se pueda determinar la parada del proceso de desinfección o destrucción, dependiendo del método que esté usando el gestor para garantizar la adecuada descontaminación de estos residuos peligrosos. Dentro del seguimiento del componente de gestión externa por parte del generador, se debe verificar el cumplimiento del plan de gestión integral por parte de transportadores y gestores. Verificar que el gestor de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y otros residuos de manejo especial y diferenciado cumplan con los requisitos y cuenten con autorizaciones, permisos y licencias ambientales respectivas para ese propósito. Formular indicadores de seguimiento a la gestión de estos residuos, como las cantidades de residuos sometidos a tratamiento térmico con combustión, qué cantidad de residuos se están llevando con tratamiento térmico sin combustión, cuál es el aprovechamiento de equipos o los desechos, si hubo disposición en relleno sanitario, disposición en celdas de seguridad, entre otros indicadores, pero es libertad de el generador poner en su plan de gestión integral las variables que considere importante.
Cuando va a haber una visita de la autoridad ambiental al generador, es importante que se cuente con estos documentos: el componente externo del plan de gestión integral de residuos sólidos, de residuos eh, peligrosos asociados a la atención en salud, información de soporte sobre el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos o desechos peligrosos y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos expedidos por los gestores, copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos. Esta información debe estar disponible para el Ministerio del Medio Ambiente. Dentro de las condiciones generales para el transportador de residuos o desechos peligrosos debe tenerse en cuenta lo siguiente. Uno, estos son los mínimos de frecuencia de recolección dependiendo de la producción. En aquellos que tienen más de 1000 kilogramos se debe hacer recolección 3 veces por semana, entre 100 y 1000 kilogramos mes 2 veces por semana, entre 45 y 100 kilogramos una vez por semana, entre 10 y 45 2 veces al mes y menos de 10 una vez al mes. Se requiere comprobante de la recolección, definir las condiciones de transporte de residuos con riesgo biológico o infeccioso, definir las frecuencias de recolección con estos mínimos que acabamos de ver, organizar rutas de recolección y cumplir requisitos técnicos de los vehículos automotores para el transporte. Las condiciones generales para los gestores son que las obligaciones de las que trata el artículo 2810.8 del decreto 780 o la norma que lo modifique o sustituya, que indica que estos deben tener las licencias y permisos y demás autorizaciones de carácter ambiental que sean de ley, dar cumplimiento a la normatividad sobre seguridad industrial, expedir al generador la certificación indicando que ha concluido la actividad del manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual lo contrataron. O sea, si lleva una cantidad de desechos, el gestor debe expedir una certificación una vez concluya el proceso de disposición final de estos desechos peligrosos. Contar con personal que tenga la formación y capacitación para el manejo de residuos o desechos peligrosos, contar con un plan de contingencia para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y personal capacitado para su implementación, tomar todas las medidas de carácter preventivo de control previas al cese, cierre, clausura del gestor en caso de que esto se presente, indicar en la publicidad o en las cartas de presentación que tienen ellos autorizados, cumplir con las disposiciones establecidas en el manual para la gestión. Adicionalmente, deben expedir al generador el certificado que debe contener como mínimo la información que está relacionada en este listado: nombre y razón del gestor, información de contacto del gestor, nombre y razón social del generador, fecha en que se recibió, fecha en que se trató, tipo, categoría y desagregación y peso de los residuos una vez ya hayan sido gestionados, tipo de manejo realizado, si se almacenaron, se dio tratamiento, se aprovechó y se hizo una disposición final de esos elementos, las observaciones o inconformidades de los gestores de residuos. El certificado deberá ser expedido por el gestor que realice el almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición de los residuos peligrosos. Se debe cumplir lo establecido en el numeral 5.8 del presente manual para el tratamiento de residuos con riesgo biológico o infeccioso. Tener a disposición de la autoridad ambiental competente la documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión externa, del almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Si el servicio de transporte se realiza con vehículos propios o por cuenta propia, se debe incluir la reglamentación del Ministerio de Transporte, y en caso de realizar el transporte mediante empresas de transporte debidamente habilitadas, se debe garantizar que cumplan con las disposiciones establecidas en la norma anteriormente mencionada. Y este es el final de nuestro análisis de la desagregación de la resolución 591. Hay cosas que quedan en el tintero y que deben ser pues motivo de estudio por cada uno. La resolución y los anexos no son completos y tienen que ser parte de estudio de
durante la etapa de evaluación en el plan de gestión integral. Sí, próximamente vamos a tener un video sobre un plan de gestión, cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, qué se requiere para la presentación, qué documentación debe incluirse para que lo tengan en cuenta y vamos a ver un modelo para la realización del mismo. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado. Por favor, no olviden de darle like y de suscribirse porque vienen videos importantes como el proyecto de resolución para la implementación de la CIE 11. Cuidado con esto. Bueno, feliz tarde para todos.